espíritu de orden. Entonces, muchas veces no sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, Dios tiene el orden y nosotros no podemos llegar a Él como nosotros queramos. Hay un proceso, hay unas ordenanzas y hay una puerta. Dice la Biblia que solo hay una puerta. Pero hoy en día mucha gente quiere abrir cualquier puerta y encontrar a Dios. O mucha gente dice, no, pues yo sé de Jesús, yo conozco de Jesús, yo sé que Jesús me ama. ¿No he escuchado eso? Pero la pregunta es si usted ama a Jesús, porque si usted ama a Jesús ha encontrado la verdadera puerta. Pero si no, va a seguir abriendo puertas toda una vida y no va a encontrar al verdadero Dios. Y la Biblia es clara, dice que te pueden predicar a otro Jesús. La misma Biblia lo dice, te pueden predicar a otro Jesús. Entonces es muy importante que te prediquen el Jesús correcto, que murió en la cruz del Calvario, que nació en Galilea, el Jesús que dio su vida, el Jesús que es Dios, que se encarnó, el admirable consejero, el príncipe de paz. Ese Jesús es el que nosotros debemos de saber. La pregunta es para todos nosotros y los que nos están viendo en las redes sociales, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿todas las formas nos llevan a la salvación? ¿Todos los caminos nos llevan a la salvación? ¿O solo hay un camino? Solo hay un método. Solo hay un método, solo hay un camino. No sé por qué la gente piensa que de una u otra forma va a ser salvo. Y vamos a explicarlo, ¿verdad? Hay un solo camino. No hay una manera exclusiva para ser salvo, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Pero hoy en día muchos tienen diferentes creencias de la salvación, ¿verdad? Creen que ellos pueden ser salvos por sus méritos, por estar en una organización o por estar en algún lugar. Y sabe, hermano, cualquier método, cualquier otra puerta que abras, cualquier otro camino no funciona. No funciona. Por eso hay mucha gente que está autoengañada, que cree que es cristiano cuando no lo es, porque no ha encontrado la puerta correcta, no ha encontrado el camino correcto, no ha encontrado al verdadero Jesús. Porque cuando tú encuentras al verdadero Jesús, quiero que sepas que no hay vuelta atrás. ¿Sabía eso? Cuando tú encuentras al verdadero Jesús, ahí sí, adiós yo, porque en ese momento va a estar juntamente crucificado con Él. ¿Sabía eso? Bueno, sabemos que no trabaja y se autoengañan, porque mucha gente piensa que son redimidos cuando no lo son. ¿Por qué entienden mal la salvación? Bueno, primeramente tenemos que saber que para creer en la salvación tenemos que confiar en la promesa de Dios. Tenemos que entender el Evangelio. Hoy en día mucha gente cree que puede ser salvo sin entender el Evangelio. ¿Sabía eso? Oh, bueno, van a una campaña, escuchan el plan de salvación, levantan las manos, lloran, se tiran al piso, dicen, no, me entregan a Jesús. Pero en realidad no es salvo porque no ha entendido el Evangelio. Para ser salvo se necesita alguien que le predique el Evangelio. Y ese es el plan de Dios para cada uno de los redimidos. Aquel que encontró verdaderamente a Jesús, aquel que encontró el amor de Jesús, aquel que abrazó la cruz, va a hablar de él, del Evangelio, para que otros puedan ser salvos, al igual que él lo fue. Pero entendemos mal. La salvación es una regla. Y nos preguntamos, ¿todas las personas que creen que son salvas, realmente son salvas? No, ¿verdad? Porque Jesús nos dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces vemos mucha gente que está autoengañada. Seguimos viviendo en los mismos tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino, vivimos en un tiempo de apostasía, vivió en un tiempo de apostasía, Jesús, porque todos los religiosos estaban apostatando la fe. Y hoy en día también muchas iglesias apostatan la fe, porque creen que hay diferentes caminos, creen que hay diferentes formas para ser salvos cuando no las hay. Y también mucha gente se enfoca al día de hoy. ¿Sí sabía eso? Muchas iglesias se enfocan al día de hoy. ¿A qué me refiero? Que muchas iglesias te hablan y te dicen cómo llegar al cielo. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? O tú le tienes que hacer así,
así y para ser salvo, y ya. Pero nadie te dice qué vas a hacer después cuando entres al cielo, porque vas a vivir una eternidad ahí. ¿Qué vas a hacer? Nadie te prepara para la eternidad. No solamente es llegar al cielo, ¿qué vas a hacer toda una eternidad? ¿Qué vas a hacer? Eso las iglesias lo tienen que enseñar muy bien, porque la vida no se acaba aquí. Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos aquí, y un día pues llegamos al cielo, vamos a pasar de panzazo como el ladrón y no sabemos nada. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar norteados, vamos a estar buscando nuestro celular a ver si ponemos el GPS. No, tenemos que prepararnos el día de hoy, querido hermano en Cristo Jesús, y los que nos están viendo en las redes sociales, para el día de mañana, para su eternidad, para que usted pueda servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al admirable consejero, príncipe de paz, y usted pueda ser un instrumento de honra en el milenio, que le ayude a gobernar a Dios. Pero muy pocas ocasiones te enseñan eso, ¿verdad? Vamos a ver el versículo principal para esta predicación, ¿verdad? El versículo principal para esta predicación se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos capítulo 4, versículo 12. Vamos a verlo en la pantalla, ¿verdad? Porque hoy en día muchos tienen su propio concepto como ser salvos. Versículo principal, Marcos 4, capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Y los que nos están viendo también en la internet, que abran su Biblia y síganos, ¿verdad? Desde su casa, desde su hogar, donde quiera que estén. Y la palabra de Dios dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Jesús. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas así, de esa forma, maestro? Porque no para todos es la salvación. La salvación está escondida. La salvación tú la tienes que indagar, buscar. Tienes que buscar a Dios. También nos dice la palabra de Dios que pocos serán los escogidos. En muy pocas ocasiones nosotros sabemos cómo llegar de la manera correcta. Y vamos a verlo, las palabras de Jesús las dijo en Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo 6. Vamos a leerlas de nuevo. Son las mismas palabras que Cristo dijo, ¿verdad? Y dijo: andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, velad por cierto y no comprendéis. ¿Por qué? Porque engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, que no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. ¿Ve? Como Dios profetiza que mucha gente va a escuchar y no se va a convertir. ¿Por qué? Porque Dios van a tener sus oídos cerrados, su vista cerrada, porque su corazón se endureció. Se endureció, el corazón se endureció. ¿Sabía eso? Y no van a aceptar la verdad de Dios. Para ser salvos tenemos que entender la salvación. Si no, no podemos ser salvos. Sin entendimiento no hay salvación. Eso lo tenemos que entender muy bien. Es un proceso para la salvación. Para que nosotros seamos salvos tenemos que entender. ¿Entender qué? El Evangelio. Porque esas son las buenas nuevas de Dios. Esa es la única entrada a la familia de Dios. ¿Sabía eso? Porque la gente hoy en día piensa que hay muchas entradas. La gente piensa, dice: no, pues yo invoco a Jesús, mi Señor y Salvador, con mis labios y soy salvo. No es cierto. Tienes que entender el Evangelio para ser salvo. Por eso hay mucha gente que está convertida falsamente, autoengañada, ¿verdad? Pero ¿por qué? Vamos a hablar de este tema porque esta predicación nos concierne a todos y es 100% bíblica, que muchas personas no están predicando el Evangelio. Están predicando lo que ellos quieren. Yo me acuerdo cuando yo empecé en los caminos de Dios, teníamos campañas con un equipo que teníamos un ministerio de payasos, ¿verdad?
y los evangelistas que iban conmigo declaraban mal la palabra de Dios. Creían que muchos eran convertidos, pero no, la verdad era otra. Ellos hacían sus campañas, su show, y al final hacían un supuesto llamado. Y decían, bueno, ¿quién se quiere entregar a Cristo? Y levantaban la mano. Bueno, pues repite después de mí. ¿Cómo van a ser salvos si no entendieron el Evangelio? Es imposible. Porque Dios establece que para que tú seas salvo tienes que entender lo que hizo Jesús en la cruz. Y entenderlo de todo corazón. No solamente entenderlo más o menos. Entenderlo de todo corazón. O sea, que toda tu mente lo entienda. Que no haya lugar en tu mente para otra cosa, sino lo que hizo Jesús por la salvación de cada uno de nosotros. La salvación viene cuando hay entendimiento. Y tenemos que entender ese proceso de salvación. Vamos a ver esa cita de nuevo, porque en Hechos, capítulo 28, versículo 26, y dice, este pueblo, y diles de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no perseveréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y los sanen. Pero acuérdense que dice al principio, para que no vean con los ojos, no oigan, no entiendan y no se conviertan y no los sanen. ¿Se fijan? Son las mismas palabras de Dios. Cuando usted ve algo paralelo en la Biblia 3 veces, es un mensaje de Dios que tiene mucha importancia. Eso quiere decir que muchos van a escuchar las buenas nuevas de Dios y les va a entrar por una oreja, les va a salir por el otro. Que no las van a recibir como se deben de haber recibido. Y es terrible el día de hoy, querido hermano en Cristo, porque hay muchas personas que están cayendo en falsas iglesias, en falsos evangelios. Sabía, según un estudio de la televisión cristiana de Network, dice que hay más de 3,000 sectas evangélicas cristianas registradas. Bueno, registradas, o sea, que tienen un registro ante el gobierno, más todas las clandestinas que están en los garajes, patios y donde quiera. Casas. Imagínense cuánta falsedad hay. Pero estas personas se les cierran los oídos, como dice la Biblia, estas 3 partes de la Biblia que leímos, se les cierran los ojos, endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque no hacen su tarea, no leen la Biblia, no escudriñan las Escrituras. Cristo nos dijo, escudriñad las Escrituras porque ahí hallarás la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces, si no hacemos nuestra tarea, podemos ser engañados muy fácilmente. Hay cuenta que usted va a la escuela y el profesor de matemáticas le enseña la tabla del 2 y el profesor le dice, pues 2 por 2 son 6. Y si usted no estudia, no le importa, pues toda su vida va a creer que 2 por 2 son 6, porque no hizo su propia tarea. Y Cristo espera que nosotros hagamos nuestra propia tarea para encontrar la verdad en Él. Por eso nos dejó la palabra de Dios, por eso nos dejó la Biblia. Y vemos que cualquier doctrina que se practique en cualquier iglesia que no sea 100% bíblica y 100% de la iglesia es una doctrina de demonios. Si usted no lo sabe. Dios la catolicidad. Quizás te estén hablando de Dios, pero es doctrina de demonios. Quizás te estén hablando del Nuevo Testamento, pero es doctrina de demonios. Porque no es sana, porque te están llevando a una conclusión falsa. Te están llevando a unas medias verdades, te están diluyendo la verdad o están exagerando la verdad. Una de dos, pero hay más de 3,000 sectas evangélicas cristianas registradas. Imagínense cuál es la posibilidad de caer en una buena. Entonces, ¿por qué son sectas? O sea, se le llama secta porque no entienden la salvación. Porque si fueran salvos, Dios los guiaría a toda verdad, a la palabra sana, a la doctrina sana. Pero
Las personas que no tienen la salvación no pueden tener una doctrina sana. Y seguimos adelante, ¿verdad? No entienden la salvación, porque solo el Espíritu Santo te puede dar entendimiento para entender las Escrituras. ¿Sabía eso? Dice la Biblia que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. No dice la Biblia que el Espíritu nos va a guiar a medias verdades. Dice que a toda verdad. No puede haber variación de sombra en el Espíritu Santo. O te guía la verdad o no te guía. Y seguimos adelante y vamos a ver Efesios 1:13, va la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos dice, verdad? Todo fuera de la doctrina sana, la Biblia lo llama doctrina de demonios, ¿verdad? Efesios 1:13, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: en Él ¿quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. También vosotros, después de haber, ¿qué? Escuchado el mensaje de verdad. ¿Cuál es el mensaje de verdad? Las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí el apóstol Pablo nos explica el proceso de salvación. Primero tiene alguien que hablarte, después alguien tiene que escuchar, y después tienes que creer. Porque es imposible que tú creas sin escuchar. ¿A qué estás creyendo? ¿Se fija? Creído, que entendiste de todo corazón. Seguimos adelante. Oír significa entender, confiar, pero vamos a ver en qué confiamos, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen, pero no confían. ¿Se fija qué diferencia hay? ¿Por qué los demonios no confían? Porque no entienden. Pero el que entiende el proceso de la salvación, ese será salvo. 1 Corintios 1:18, vamos a ver en la Biblia, 1 Corintios 1:18 al 21. Ahí para los que nos están siguiendo en las redes sociales, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Corintios 1:18, porque la palabra de Dios es ¿qué? Locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Las personas que tú les predicas lo que hizo Jesús en la cruz, les parece una locura. Pero los que se salvan, esto es ¿qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo dijo Dios. ¿Sabe? Es por eso que usted agarra su Biblia y ve un versículo y usted dice, literalmente aquí dice esto. Entonces Dios destruye la sabiduría de los sabios. Quizás no diga eso. Tú tienes que leer toda la Biblia para saber lo que dice Dios. ¿Se fija? La Biblia no se interpreta lógicamente. Es lógico porque aquí dice verde, ¿no? Entonces acá, si Dios dice que es azul y acá Dios dice que es de los dos colores, la Biblia se interpreta analógicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un pasaje tiene que concordar con otro, tiene que concordar con el Antiguo Testamento, tiene que concordar con la profecía, con todo. Esa es la sabiduría de Dios. Porque si no, qué fácil fuera interpretar la Biblia. Cualquiera leyera un versículo y no, pues dice así. Dice, confiesa con tu boca que el Señor es el Señor y soy salvo. Así muchos leen en Romanos 10, ¿verdad? Pero realmente son salvos si nadie les predicó. No, ¿verdad? Entonces, la Biblia se interpreta analógicamente. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están los sabelotodos? ¿Dónde está el escriba? ¿Ah? ¿Dónde están todos los estudiosos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Verdad? Es el que se cree el más inteligente, el más listo, el más sabio, el científico. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Sabe por qué vino a enloquecer Dios la sabiduría de este mundo? Cuando vino Jesús, les voy a explicar por qué. Cuando vino Jesús, en todo el mundo creía que tenías que hacer algo para ser salvo. Tenías que hacer una obra, tenías que hacer ciertos ritos,
tenías que hacer ciertas cosas para lograr tu salvación. Y llega Jesús, llega Dios y se encarna en un bebé, crece, a los 33 años les empieza a predicar. ¿Sabes qué? No tienes que hacer nada para que seas salvo, solamente tienes que creer. Entonces enloqueció al mundo, porque todo el mundo creía que tenías que hacer algo para ser salvo. Cuando llega Jesús y dices, pues la salvación me pertenece a mí. Y nadie tiene vela en el entierro más que yo. ¿Se fija? Entonces, enloqueció al mundo, porque todo el mundo, todos los sabios, todos los religiosos se pegaron de golpes contra la pared. ¿Cómo que llega este y dice eso? Por eso lo crucificaron. Porque no entendían el mensaje de Dios. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios y en el mundo no conoció mediante a la sabiduría, porque agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se fija? ¿Cómo van a ser salvos? Por la locura de la predicación. Yo por eso estoy loco por ir a predicar las buenas nuevas donde quiera que estoy. Por eso Dios me llamó. Dios no me llamó para hacer campañas de sanación ni para orar para echar fuera demonios. No, Dios me llamó para predicar el Evangelio, porque esa es la única entrada para entrar al reino de Dios. Esa es la única forma para que las personas sean redimidas con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la única forma para que empiece un proceso de regeneración y de santificación en el creyente, siendo sellado por Dios. Esa es la única forma. Si tú lees toda la Biblia y no le pones cuidado especial al Evangelio, no eres salvo. Que la puedes estar lee y pasan 10, 20, 30, 40 años. Y dice, ay hermanito, mira la hermanita, ya tiene 40 años en las cosas de Dios, pero tiene un carácter de la patada. La ves y dice, mírame, no me toques. ¿Por qué? Porque quizás no ha sido sellada, porque quizás está autoengañada, quizás cree que ella es salva cuando no lo es. Pablo nos dice en sus epístolas, aquí está un espejo, ¿se fijan? Los idólatras, borrachos, mentirosos, no heredaron el reino de los cielos. Y Pablo le está dando un espejo ahí para que se analicen los gálatas a ver si son salvos o no. Para que no estén autoengañados. Como dije, el que recibe a Cristo no tiene vuelta atrás. Seguimos adelante, ¿verdad? Agradó, dice, por la locura a la predicación. Locura no es que esté zafado yo y predique, no. Locura quiere decir en el griego por mi necedad a predicar, para que otros sean salvos. A eso se refiere. Así yo conocí a un hombre que trabajaba en las televisiones en México, que cada vez que yo lo veía, le daba el plan de salvación. Cada vez que lo veía, y yo decía, ya parece un disco rayado. Pues es mi necedad. Hasta que te caiga el 20, tú vas a ser el que lo predicas, no yo. ¿Se fija? Y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo anterior, para los que se pierden es locura. Esa sí es verdadera locura, no para los que predican con necedad. ¿Qué diferencia? El creyente tiene que creer y entender por medio de la predicación. Dice en Romanos 10, dice, ¿quién les predicará? Dice, hermosos son los pies aquellos que anuncian la paz del Evangelio. ¿Quién les predicará? Les tiene que predicar a alguien. Si no, ¿cómo van a entender? ¿Se acuerdan el etíope? El etíope paró a Felipe, Felipe venía en sentido contrario, se pararon las carretas, y le dijo, a ver, Felipe, explícame. Y le explicó el evangelio de aquel entonces y fue salvo. Y se fue bautizado. Porque era diferente evangelio en ese entonces. Porque hubo una transición y ahora tenemos el evangelio de la gracia. Y muchos dirán, ustedes como allá en sus casas, es que siempre hemos tenido gracia. Claro, pero hoy vivimos en un tiempo más abundante de gracia, que el Señor lo hizo todo. ¿Se fijan? Entonces seguimos adelante y regresamos a Efesios 1:18, 1:19, Efesios 1:18 y 19 para que nos sigan
en la pantalla, ¿verdad? El creyente tiene que creer y entender por medio de la predicación. No hay otra manera de ser salvos si alguien no les predica. Usted tiene que predicarle a otros para que sean salvos. Efesios 1:18 dice: alumbrando sus ojos vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, su herencia de los santos, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Quién es el que nos da luz en nuestro entendimiento? El Espíritu Santo. Ahí dice, alumbrando ¿qué? Nuestros ojos. Por eso dice la Biblia que muchas veces que estamos cegados porque no tenemos la luz dentro de nuestra cabecita para que nos alumbre. Estamos cegados, nuestro entendimiento está cegado y tenemos que tener al Espíritu Santo para que nos alumbre, para que nosotros podamos entender. 19. El cual superamente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según el poder de operación de su fuerza. Es poder. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? Dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice en Romanos, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que el creyente va a tener poder para cambiar su vida, para transformarse, para regenerarse, para santificarse. De otra manera no. Dios tuvo que iluminarnos para que nosotros podamos creer. Haz de cuenta que dice en Efesios 2, 8, 9, ¿se acuerda? Dice, somos salvos no por obras. Somos salvos por gracia y fe, y esto no de nosotros, sino es un don de Dios. Ni siquiera la fe es de nosotros. Dios nos tuvo que dar un chispazo de fe para que nosotros llegáramos a la cruz. Dios nos tuvo que habernos iluminado en un momento de nuestra vida. Por eso muchos religiosos decían en el antepasado, ¿se acuerdan? ¡Ay, Dios, ilumínalo! Ilumínalo, porque no entiende. Ilumínalo para que pueda creer. Y seguimos adelante, ¿verdad? Vemos 2 Corintios 4:3. Pero si vuestro evangelio aún está encubierto, en los que se pierden está encubierto. ¿Se fija que el evangelio está aún encubierto? ¿Sabía esa cita muy importante? ¿Sabía que yo he ido a muchas iglesias y yo les he preguntado a las personas, ¿dónde está el evangelio en la Biblia? Y agarró un individuo y se paró y me dijo, ¿cuál? Juan, Lucas, Mateo. Digo, no, ¿dónde está el evangelio de la gracia? Y no sabían. Entonces, ¿qué están predicando? ¿Cómo van a ser salvos? El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es nuestro evangelio tan simple. Ese es el que tenemos que predicar a todos. 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el maligno, el chanclas, como usted lo quiera llamar, el malo, cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué cerró el entendimiento Satanás de los incrédulos? Para que no les cayera el 20, para que no les cayera la luz de Dios, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. ¿Se fijan? Entonces, cuando usted no entienda el evangelio es porque el maligno no quiere que lo entienda. Cuando usted no predica el evangelio porque el maligno no quiere que usted lo predique, porque esa frase tiene poder para salvación si tú la crees de todo corazón y entiendes lo que dice la palabra de Dios. 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Dios. Esa es la predicación de nosotros. 6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz. Dios un día mandó a que resplandeciera la luz. Dice, es tiempo para que muchos se salven. Vamos a dar un nuevo evangelio. Vamos a dar este evangelio para que les resplandezca la luz de sus corazones, para que sean iluminados de todo conocimiento de la gloria de Dios.
en la faz de Jesucristo. ¿Te fijas? Resplandecer. ¿Qué es resplandecer la luz? Resplandecer el entendimiento. Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque es poder, porque Dios me llamó a eso. Al contrario, si yo no predicara el Evangelio todos los días, no le estuviera fallando a Dios, porque esa es la única entrada para que las personas entren a la familia de Dios. Y dice, todo aquel que cree. Pero para creer algo usted tiene que entenderlo, ¿no? Porque usted no puede creer algo que no entienda, es ilógico. Entonces muchas campañas evangelísticas que te dicen, repite conmigo. Y usted repite, ¿usted cree que son salvos? No, porque no entendieron. No entendieron. Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Se fija? Es la única forma que la fe puede venir, a través de la palabra de Dios. Usted puede ir a una campaña de sanación, que alguien se pare de la silla de ruedas, que camine, que se eche una maroma. Eso no incrementa su fe. Lo único que incrementa su fe es la palabra de Dios. Lo único. Hechos 16:30. Sacándole les dijo a los señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué debo de hacer? Estaba Pablo en la cárcel, ¿verdad? Estaba contento cantando salmos, y entonces hubo un terremoto, y entonces el que lo estaba cuidando se desesperó y se quiso suicidar. Y entonces Pablo le dijo, espérate, no te quites la vida. Dice, sé salvo. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por favor. Y dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todo el mundo se sabe esos dos versículos, pero no se sabe el versículo que viene, el 16:32. ¿Y qué pasó para que fueran salvos? Les tuvo que hablar el Evangelio, les tuvo que predicar, ¿se fija? Y les habló la palabra de Dios. Por eso fueron salvos. No porque creyó y toda su casa fue salvo, no, porque les habló. Entendieron el Evangelio. Entonces tenemos que leer toda la Biblia para saber bien el plan de Dios, no con un solo versículo o dos. Tenemos que nosotros dar el plan de salvación a otros, porque quizás estemos errando. Seguimos adelante, ¿verdad? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera en el mundo. Usted puede ir a cortarle las uñas a la Madre Teresa. Usted puede hacer lo que quiera, pero no agradas a Dios únicamente por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es de todos. La fe es lo que Dios quiere que tú creas. Porque hoy en día dicen, no, pues yo tengo mi propia fe. Así fue un restaurante aquí en Clarksville, en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Y la mesera nos dice, pues cada quien tiene su fe. Y me quedé, órale, ¿dónde agarraste tú eso? Yo creo que la fe era unánime, la fe es en común, la fe es única, como dice la Biblia, nos dice en Romanos, dice la fe que es común entre nosotros. ¿Cómo que tú tienes tu propia fe? Entonces tendrás tu propio Dios. Si tú tienes tu propia fe, tienes tu propio Dios. Porque Dios solo hay uno y fe solamente hay una. Y fe no es lo que se te dé tu regalada gana creer, que creer es lo que Dios quiere que tú creas. Eso es la fe. En el tiempo correcto, en el orden correcto de Dios. Seguimos adelante, 1 Timoteo 4:10. Por eso mismo trabajamos y sufrimos los oprios, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente para los que creen. ¿Se fijan? Él es el Salvador de todos los hombres. Que lo reciban es otra cosa, pero Él es el Salvador de todos. Él murió por todos nosotros. Porque así, hoy en día, una vez en la calle me salió uno así, dice, Dios murió por todos nosotros. Y yo me quedé, sí, para los que creen en su nombre, para los que creen en lo que pasó en la cruz.
no para todos, sino imagínense. Romanos 4:24, pero también con respecto a quienes se ha contado esto, que creemos al que se le ha levantado de los muertos, Jesús, Señor nuestro. El Evangelio. ¿Quién fue levantado de los muertos? ¿Qué creemos que lo levantó? El poder de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues la justicia de Dios dice que por la fe, por medio de Jesucristo, para que todos los creen, porque no hay diferencia. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Porque en Romanos 3:25 nos dice, bueno, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo cuál es el hombre, no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe. Nadie será justificado por las obras. Y para que los que están viendo en internet también, nadie será justificado por las obras. Nadie, sino por la fe. ¿Fe en qué? Fe en el Evangelio. Fe que Jesús murió como propiciación por tus pecados, teniendo fe en su sangre. Hoy en día predican un evangelio sin sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de Dios. La ira de Dios no se acaba. Es lo que dice Romanos 3:25, que Él murió por nosotros y nosotros tenemos que tener fe en su sangre para ser redimidos. Con su sangre compró la iglesia, con su sangre compró los redimidos. Entonces, ¿cómo predican un evangelio hoy en día sin sangre? Yo no me explico. Porque mucha gente no menciona la sangre de Cristo en el evangelio. Y la sangre es muy importante porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de Dios. La ira de Dios no se acaba. Desde la antigüedad tenían que matar un chivito, una paloma, para que se fuera la ira de Dios. ¿Por qué? Por el derramamiento de sangre. Pero dicen Hebreos que en 9:22, ¿verdad? Que casi todo es purificado con la sangre. Y también nos dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? 10 que solo un sacrificio hizo Jesús. Solo un sacrificio hizo Jesús. Dice en Levítico capítulo 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, este es el sacrificio de paz. Y Moisés mató un animal para el primer pacto. El segundo pacto, Jesús murió y derramó su sangre para el segundo pacto. El primer pacto, Moisés mató un toro y regó la sangre en el pueblo. Ese es el sacrificio de paz. Admirable consejero, príncipe de paz. ¿Se acuerdan? En Génesis Dios tuvo que matar animales para que los vistiera con sus cueros. ¿Por qué? Porque el mismo Dios tuvo que enseñarles a hacer sacrificios, a Adán y a Eva, y ellos les enseñaron a sus hijos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Que uno dio una ofrenda con sus manos, con su trabajo, con su sudor, y Dios la rechazó. Solamente aceptó el derramamiento de sangre, y el otro hermano se enojó y mató al otro hermano. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay tratos con Dios. Y el derramamiento de Jesucristo fue para que nosotros tuviéramos entrada en Él. Dios demanda sangre para todo. Por eso la paga del pecado es muerte. ¿Sabía eso? Cuando tú mueras y no tuviste a Jesucristo, tu paga es la muerte y tu propio derramamiento de sangre porque no te alineaste con Dios. La paga porque la vida se encuentra en la sangre. Lo dice en Levítico. La vida está en la sangre. Y fíjese muy bien, hasta los paganos tenían ese concepto de la sangre. Los aztecas, yo estaba leyendo acerca de los aztecas, que ellos le sacaban el corazón a las personas y derramaban la sangre para sus dioses, que para el sol de la luna, el del sol, que la pirámide de esto, para Huitzilopochtli o Quetzalcóatl y todos sus dioses, pero tenían el concepto que tenían que derramar sangre para una remisión. Y hoy en día no se habla de sangre en los evangelios, cuando esa es la única forma para hacer pacto con Dios. Seguimos adelante, ¿eh? Dice en Hebreos 10:4, no lo vamos a leer, Hebreos 10:4 y 10:9, que no hay derramamiento,
que Cristo murió una vez solamente por los pecados. Vamos a ver, punto número 1. Llegamos a los puntos, qué bueno. Punto número 1. Muchas personas te predican que la salvación viene por tus obras. ¿Sabía eso? No por la sangre de Cristo, por tus obras que tú acumules. Dice, no, cuando tú vayas al cielo van a tener una balanza y todo lo bueno y todo lo malo se va a ir así, todo lo se va a ir a pique. ¿No has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Dice que por tus obras. Otros dicen, no, que ya eres salvo, tienes que retener tu salvación. Otros dicen, no, que tienes que hacer 8, 9, 10, 12, 14 sacramentos para ser salvo. ¿Usted cree que somos salvos por obras? Cuando Dios rechazó las obras de Caín de sus manos. No. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos con nuestras manos para Dios es inmundo. Porque somos pecadores. Somos un trapo sucio ante sus ojos. ¿Saben por qué Dios tiene comunión con nosotros? Por la sangre de Cristo. Porque cuando Dios nos ve desde allá arriba, ve allá un puntito rojo y nos ve como a través de un cristal de su Hijo amado Jesucristo. No por nosotros, no por nuestra bondad, no porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos malos. Lo único que nos justifica es la sangre de Él. Lo único. En Efesios 2, 8, 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? La salvación viene no por obras, es por gracia y fe, no por obras para que nadie se gloree. Leímos, ¿verdad?, anteriormente que nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, muchos predican que la salvación tú necesitas que hacer algo. Muchas religiones te dicen que tienes que hacer algo. Muchas sectas cristianas evangélicas te dicen que tú tienes que hacer. Ya eres salvo, ahora tú tienes que hacer obras para que hables en lenguas. Y esto que el otro. ¿Se fijan? Tito 3:5 nos salvó, ¿por qué? ¿Por obras o por no obras? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó, ¿por qué? Por pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso nos salvó. Punto número 2, ¿verdad? Somos salvos porque muchos predican que tú puedes ser salvo con un corredentor. Necesitas estar en una iglesia VIP, una mega iglesia, un superpastor, un superapóstol, un superprofeta. Eso es mentira, eso es doctrina de demonios. ¿Verdad? Tú no le perteneces a la familia fulana de tal, doctrina de demonios. No fuiste a la universidad de fulano de tal, doctrina de demonios. Porque te bautizaste en esa iglesia eres salvo, porque fuera de esa iglesia no hay salvación, porque tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Válgame Dios, la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo eres bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo tú vas a ser bautizado doble? ¿No leen la Biblia? Creo que está en 2 Corintios 11:13, hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Y es la única cita en toda la Biblia que habla del bautismo del Espíritu Santo. Porque te bautizaste en agua. Así me dijo un gringo, dijo, yo soy salvo porque me bautizaron de niño en agua. Por sacramentos, ¿verdad? Por falsos discipulados, ¿verdad? Tienes que entrar a la universidad VIP, estudiar, irte a 18 retiros, luego te echas una marometa y después eres salvo. Te engañan. 1 Timoteo 2:5, porque ¿qué? Hay un solo ¿qué? Dios. Un solo camino, una sola verdad, un solo evangelio, un solo mediador. ¿Quién pagó el precio? ¿El apóstol o Jesús? ¿Quién pagó el precio? ¿El profeta o Jesús? Jesús. ¿Qué va a pasar cuando el falso apóstol se muera? ¿Qué va a pasar? ¿O te van a reemplazar a tu papá? Sí. Es una aberración ante los ojos de Dios esas doctrinas de demonios.
Tercero, solo hay salvación en su religión, en su iglesia, en su denominación, en su concilio, en su afiliación, en su asociación. Oh, es que nosotros tenemos la verdad, nada más este grupito. Falso, doctrina de demonios, doctrina de demonios. En ningún otro hay salvación, porque en ninguno hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en lo que hizo Jesús. Solamente en lo que hizo Jesús. No lo que hace una iglesia, un concilio, una denominación, una religión, no, solamente Jesús. 4. Te engañan y te predican mal la salvación, mal el evangelio, te dicen que son por ritos, ¿verdad? Te tienes que bautizar en agua, tienes que bautizarte espiritualmente, o si tú no hablas en lenguas no eres salvo. Esa es otra aberración, ¿verdad? Si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo, no tienes el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Dice que no todos hablaremos lenguas. En la Biblia lo dice. Por supuestos encuentros. ¿Sabía que los encuentros vienen de la Iglesia Católica? Si usted no lo sabe, próxima vez que lo vuelvan a invitar a un encuentro allá, lo están viendo en las redes sociales. Noches de sanación, avivamientos, profetas, prosperidad, ¿verdad? Dios no nos llamó a hacer casas de sanación. Dios llamó a esta casa de oración. ¿Para qué? Para que nosotros oramos, para que podamos dar el evangelio a otros. Por eso nos llamó casa de oración. ¿Sí sabe eso? Un solo sacrificio, Hebreos 10:12. Un solo sacrificio. No crucifican a Cristo cada misa o cada rito. No, un solo sacrificio para siempre por los pecados. Y este se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Va? Dice Isaías que solamente hay un trono. Imagínense quién se sentó ahí. 5. Somos salvos y te predican el falso evangelio, mal la salvación, por simplemente declarar que Cristo es tu Señor y Salvador. Eso usted lo ha escuchado, ¿verdad? Mucho en su vida. Van a campañas, van a lugares, acaba la predicación y el pastor dice: vamos a hacer el llamado. Y yo me quedé una vez, a lo mejor lo están llamando por teléfono. ¿Se fija el engaño? ¿Cómo tú vas a hacer el llamado si no has compartido el evangelio? El pastor tiene que decir: el evangelio está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él murió en nuestro lugar porque nosotros no merecíamos ningún crédito para ser salvos. Y Él se puso como propiciación en sacrificio por nosotros. Y teniendo fe en su sangre somos redimidos de todo pecado. Somos justificados de todo pecado. Ese es el verdadero llamado. El evangelio, las buenas nuevas de Dios. Esa es la última noticia de Dios. Haz de cuenta que su celular dice ¡ting! Y te dan las noticias de CNN. Y las últimas noticias de Dios ¡ting! Es el evangelio. Esas son sus últimas noticias de Él. No hay otras. Es la única manera que puede ser salvo. Romanos 10:13. Por eso agarran estos evangelistas mal la salvación, porque dicen: porque todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Y lo dice en la Biblia: todo el que invocara el nombre de Dios será salvo. Sí, pero no leen el contexto. ¿Qué dice el contexto de Romanos 10:13? Vamos a verlo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando ya creíste y entendiste, entonces tú ya lo confiesas. Capítulo 3, versículo 13. ¿Se fija? ¿Cómo mal dan el plan de salvación mal? ¿Qué es tu corazón? Y para los que me están viendo allá en las redes sociales, tu corazón es tu mente, tu alma, es lo mismo.
O sea, si creyeres con toda tu mente, o sea, que en tu mente no hay cachito para que tú dudes, que en tu mente está llena de Dios. Por eso dice, Dios tiene un duro corazón, tiene una cabeza dura. No entienden el plan de salvación. Tienen una cabeza dura. ¿Cuántos cabezas duras usted conoce? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿De quién es la justicia? De Dios, no es tuya. Porque Él hizo justicia en la cruz. Pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que ya entendiste, puedes confesarlo. ¿Y qué es confesar? No es abrir tu boca y, Señor, eres mi Salvador. No, eso no es confesar. Confesar es que tú le confieses a otro lo que te pasó a ti. Que tú eres salvo por su gracia, que tú eres salvo por su misericordia, que tú no tienes méritos para llegar a la salvación. Eso es confesar. Confesarle al mundo quién es tu Redentor. Confesarle al mundo quién es tu príncipe admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Se fija qué diferencia? ¿Cómo interpretamos mal la palabra de Dios? La confesión es un resultado de haberlo aceptado. Dice en Corintios 4:13, porque teniendo el espíritu de fe conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Creí. ¿Y después qué? Con lo cual hablé. Hablé. Tú no puedes hablar si no crees. No hay nada de eso. Repite conmigo, hermano. Jesús, te abro mi corazón, entra. La Biblia no dice que no puedes ser salvo de esa manera. Tú pídele a Jesús que te arrepientas. ¿No has escuchado eso? Arrepiéntete de todos sus pecados y entrégate a Dios. Y la Biblia dice que el hombre natural no se puede arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir? Primero tiene que venir Dios en tu vida, el Espíritu Santo a sellarte, y el primer don que te da Dios es de arrepentimiento. No te puedes tú arrepentir si no tienes a Dios. Por eso Jesús les dice, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar, porque obviamente no tienes a Dios. ¿Se fija? ¿Cómo todo coordina? Hay muchas veces que te engañan, ¿verdad? Abre tu corazón, abre tus labios, entrégate al Señor. Si no les explicas el Evangelio, nadie va a ser salvo. Salmo 116, 10. Creí, por lo tanto, ¿qué? Hablé. Y me arrepentí, me afligí. ¿Se fija? Cómo el arrepentimiento viene después. Y también es mentira que nosotros podemos ser salvos por una oración. ¿Sabía que los americanos tienen la oración del pecador? Que dice, repite conmigo. Y los hispanos han caído también en eso. Que repite conmigo. Señor, en esta tarde, yo te abro mi corazón para que te reciba. En el nombre de Jesús. Y hasta dicen, bravo, bravo. Los ángeles están gozándose en el cielo. No, los ángeles están así. No les predicó el Evangelio. ¿Cómo van a ser salvos? Imposible. Porque solamente hay una sola entrada, que es el Evangelio. ¿Se fijan? ¿Cómo nos predican mal la salvación? Entonces, como muchas personas han sido engañadas a través de los años y no son salvas. Entonces usted se puede fijar, y si usted conoce a algunas personas o allá en su casa que nos están viendo en las redes sociales, que estos han declarado mal la salvación y tienen una vida no conforme a Dios. Y por último, ¿verdad? Solo por pedir salvación. Dios, sálvame. Dios, te abro mi corazón, sálvame, rescátame, ya no quiero vivir esta vida. No, dice la palabra de Dios que si tu mente no está llena de lo que hizo Jesús en la cruz, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Porque cuando tu mente se llene
de todo lo que hizo Jesús y lo creas con toda tu cabezota, va a haber un poder en ti que te va a transformar. Te va a regenerar, te va a santificar y tú vas a ser un instrumento del Rey. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cuántas campañas ha visto usted que declaran a Cristo, que todos levantan su mano? Yo una vez fui a un evento que como 50 levantaron su mano y oh, gloria a Dios, se rindieron ante los pies de Cristo, y ya la otra semana eran igual. Cuando Dios me rescató, querido hermano, yo no supe ni cuánto, ni dónde, cómo vino el Evangelio a mí. Se sentó alguien al lado mío y me dijo el Evangelio con esas sencillas palabras. ¿Sabes qué dice? Me dijo, recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Cristo murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y las Escrituras, me dijo, dicen que nosotros no podemos lograr la salvación por nuestros propios méritos. Y se ofreció como propiciación de sangre para salvarte a ti y a mí. Y yo lo escuché y yo creí, y en ese momento yo fui sellado. Y mi vida cambió. Mi vida fue transformada con el poder de Dios. No religiosamente, sino sobrenaturalmente. Porque hay mucha gente que se puede transformar religiosamente, mucha gente reformada. Las iglesias están llenas de gente reformada, pero no transformadas con el poder de Dios. Es una gran diferencia estar transformado. Cuando tú te transformes, querido hermano, en Cristo, ni tu propia madre te va a reconocer. Dicen, ya me cambiaron a mi hijo, ya me cambiaron a mi esposo, ya me cambiaron a mi esposa, ya me cambiaron a mi hija. Porque Dios lo que promete lo cumple. Y si te dice que te va a hacer una nueva criatura, Él lo hará. Amén. Tomar la palabra de Dios mal es anatema. Es maldición. Vamos a concluir, ¿verdad? Hay que poner mucho cuidado en dar el plan de salvación a alguien, explicarles el Evangelio. Esa es la única forma que nosotros podemos glorificar a Dios, predicando las buenas nuevas de Él, de salvación. Y Dios un día dirá, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas de Dios, ¿verdad? Cuando usted predique el Evangelio todos los días, usted va a estar cubierto por Dios todos los días. De eso se encarga Él. Amén. Tú te cargas de hablar, Él se encarga de protegerte. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser un instrumento de honra del Rey? Predica el Evangelio. Porque aquí en este mundo, querido hermano, en Cristo Jesús, y los que nos están viendo en las redes sociales, todo el mundo está diseñado por Dios para adorar y servir. Le guste al que no le guste. O vas a servir y adorar a Dios, o vas a servir a adorar al diablo. Pero lo vas a hacer. Porque el diseño de Dios no cambia. Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias. Yo te alabo y te bendigo porque tengo oportunidad de predicar tu Evangelio, Padre, tus buenas nuevas de salvación. Porque esa es la única entrada que nosotros tenemos, Señor, para ser parte de tu familia, para que nosotros seamos coherederos, Padre, que seamos embajadores tuyos, que seamos una nueva creación, que tengamos potestad de ser hijos tuyos, que el Espíritu Santo nos pueda sellar, Señor, para que tengamos esa promesa en vida, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que avive nuestro espíritu, Señor, para que nosotros proclamar las nuevas de salvación donde quiera que vayamos. Que cuando faltemos en este mundo te recuerden que tú predicaste las buenas nuevas de salvación todos los días de tu vida como Dios lo dispuso. Porque la carta a los Corintios dice que todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Gracias, Padre, por esta oportunidad y gracias por mis hermanos. Y el pueblo de Dios dice, Amén. gloria a su nombre.